Buenas noches, mi nombre es Anderson Barrera, de la ficha 56880 y vengo a presentar el proyecto de ola de física eléctrica y magnética. Como tal, pues los objetivos que tenemos para este trabajo principalmente son tener claridad en los principios fundamentales de la física eléctrica y magnética, que será como la primera parte del trabajo, conocer uno de los principales conceptos de esta, que es la electrostática, que fue el tema que escogimos principalmente, pues la electrostática aplicada a la ingeniería de sistemas, y la aplicación de la ley de Coulomb y realización de ejercicios prácticos, que sería pues la última parte que presentaríamos el ejercicio. Como introducción, pues vamos a explicar como tal principalmente qué es la física y la eléctrica y magnética. Esta es la que se encarga de analizar los fenómenos relacionados con las cargas eléctricas y los campos magnéticos. Se dedica a comprender el funcionamiento de las fuerzas eléctricas y magnéticas, las cuales desempeñan un papel fundamental en diversos aspectos de nuestra vida diaria y en la operación de los dispositivos que utilizamos. Tenemos este mapa conceptual que es pues básicamente se centra en las 8 partes fundamentales de la física eléctrica y magnética, que fue los 8 temas que vimos pues en el total digamos de la clase y del primer corte, segundo corte y tercer corte. Entonces, primero estamos con la electrostática, que la electrostática es la que analiza las interacciones entre cargas cuando se encuentran en estado de reposo, básicamente. Entre esas, pues tenemos tres fundamentales, que son la carga eléctrica, que es una característica de las partículas que se puede dar como positiva o como negativa. Tenemos también la ley de Coulomb, que es la que describe la interacción entre dos cargas eléctricas, ya sea atrayéndose o repeliéndose. Tenemos también lo que es el campo eléctrico, que va muy ligado con la ley de Coulomb, que sería pues en esta es como una fuerza invisible básicamente que rodea una carga e influye sobre otras cargas que están cerca de esta. Luego seguiría pues como tal lo que sería los campos eléctricos y potencial eléctrico, que esta básicamente es uno de los principios fundamentales pues de la física eléctrica y magnética, y es la que sirve para comprender cómo las cargas eléctricas impactan en su entorno y a otras cargas. Es importante conocer sus conceptos claves y fundamentales, que son pues los tres que estamos viendo ahí. El campo eléctrico, que es una fuerza invisible que afecta a cargas que están cerca debido a la influencia de otra carga, básicamente lo que estábamos hablando pues anteriormente. La diferencia de potencial, también conocida como voltaje, es lo que nos permite como tal que las cargas se muevan a través de un conductor. Y lo que sería pues la corriente eléctrica, que es el movimiento de cargas causado por la diferencia de potencial y pues el campo eléctrico básicamente. Tenemos también entonces las cargas eléctricas en movimiento, que pues estas básicamente puse como tres principios fundamentales, que serían la corriente alterna, que esta es como la que cambia de dirección de forma periódica, o sea, no es como tal corriente que va en una sola dirección, como la corriente, por ejemplo, directa, que eso solamente va a una dirección y es un poco más constante. Y tenemos también la bobina, que son los componentes que están formados por un alambre enrollado como una espiral, básicamente, que cuando esta tiene corriente crea un campo magnético y este puede guardar energía. Eso sería como básicamente las cargas eléctricas en movimiento. También tendríamos lo que es la electricidad, que básicamente interactúa entre sí creando campos eléctricos y magnéticos, y estos campos alrededor de estos generan cargas y su interacción se manifiesta en fenómenos como la atracción o repulsión, que es básicamente de lo que se basa como tal la física eléctrica y magnética. Dentro de la electricidad pues tenemos los conductores, que son materiales básicamente como el cobre y el aluminio, que permite que la corriente eléctrica pase fácilmente debido a su baja resistencia. Tenemos también los semiconductores, como el silicio, que son materiales que pueden regularse para permitir el flujo de corriente como determinadas situaciones. Los dispositivos electrónicos necesitan de ellos para funcionar correctamente. También tenemos lo que es la potencia eléctrica, que es la energía consumida o transferida por un sistema eléctrico en un periodo de tiempo determinado. Esta se calcula básicamente multiplicando el voltaje por la corriente. Tenemos entonces también lo que son los circuitos eléctricos, que este es un conjunto de componentes que forman un sistema cerrado, pues todos conectados entre sí la mayoría de las veces, por donde fluye la corriente eléctrica. Básicamente entonces es un sistema de componentes conectados de forma cerrada. Entre estos pues tenemos lo que es la ley de Ohm, que establece la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Tenemos las leyes de Kirchhoff, que básicamente estas son utilizadas para analizar circuitos complicados, basándose en la conservación de la corriente y del voltaje. Y también tenemos la capacidad eléctrica, que es la energía utilizada o consumida por segundo en un circuito. También tenemos entonces la electricidad y magnetismo, que están conectados a través de diferentes procesos.
El campo magnético se crea por cargas en movimiento y ejerce fuerza sobre las cargas en movimiento también. Entre estas pues tenemos ahí lo que es el campo magnético, que es un espacio donde las cargas en movimiento sienten una fuerza. La fuerza magnética se da de corrientes eléctricas y afecta a los objetos magnéticos. Básicamente tenemos también lo que es la inducción electromagnética, que es cuando un cambio en el campo magnético provoca la generación de corriente eléctrica en un conductor, que era lo que veíamos anteriormente. Y pues también tenemos lo que es un transformador, que es un dispositivo que modifica el voltaje de una corriente alterna mediante la inducción electromagnética. Básicamente sería eso. Tenemos entonces también lo que es la cuantización de la materia eléctrica, que básicamente este se divide pues básicamente en tres componentes, que son átomo, electrón y energía de vacío. Un átomo sabemos pues básicamente que es como la parte más pequeña de la materia, formada por un núcleo en el centro con protones y neutrones. Un electrón es una pequeña partícula con carga negativa que gira alrededor del núcleo. Y la energía de vacío es la energía más baja que tiene un sistema en su estado más básico. Entonces, básicamente, pues el átomo emiten, o sea, ya relacionándolos como tal con la cuantización de la materia y energía, el átomo emite o absorbe fotones de energía específica. El electrón sigue las reglas de la mecánica cuántica y su componente está cuantizado. Y la energía de vacío surge debido a las fluctuaciones cuánticas de los campos magnéticos. También tenemos pues ya por último el básico de la relatividad, que pues relativamente pues es una teoría que desarrolló Albert Einstein, y esta cambia completamente nuestra comprensión de conceptos como el tiempo, el espacio, la masa y la energía. Este pues tiene como principios fundamentales lo que es, por ejemplo, la invariante de Lorentz, que son cantidades que no cambian, como la distancia en el espacio y el tiempo. Básicamente de lo que se trata estos básicos de la relatividad. El intervalo espacio-temporal, que es una medida que calcula la distancia entre dos eventos en el espacio y el tiempo. Y pues la métrica de Minkowski, que es el sistema utilizado para medir distancias y tiempos en 4 dimensiones según la teoría de la relatividad especial. Entonces básicamente en el mapa conceptual podemos ver pues los principios fundamentales y como algo que es como un abrebocas a cada uno pues de estos. Nosotros elegimos como tal lo que es la infografía de la electrostática, básicamente. En la electrostática pues hicimos como tal como esta para definir más que todo qué es la electroestática, sus principios fundamentales y cómo la veríamos en ingeniería de sistemas. Perdón. Entonces empecemos. La electrostática es una de las 4 energías esenciales que dan forma a nuestro universo y es la parte de la física que se adentra en el mundo de las interacciones entre cuerpos cargados eléctricamente que están en reposo. Básicamente, cuando las cargas eléctricas se encuentran en reposo, la fuerza de atracción o repulsión, dependiendo de los signos, claramente, entre ellas recibe el nombre de fuerza electrostática. En la electrostática, pues básicamente la ley más esencial que tenemos es la ley de Coulomb, que es su nombre físico francés Charles Augustin de Coulomb. Esta se realiza en físico para determinar la fuerza eléctrica que se ejerce entre dos cargas estáticas. La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales en reposo es proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas, y actúa en la línea que las une. Ahí tenemos como tal lo que es pues la fórmula, por decirlo así, de lo que es la ley de Coulomb, en la cual la F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión en newtons. La K es la constante de Coulomb que se mide, o constante eléctrica de proporcionalidad. La Q es el valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb. Y la R es la distancia que separa a las cargas y que es medida en metros. Tenemos también entonces que el Coulomb, que es lo que hablábamos en la parte de arriba, es la unidad de medida de carga eléctrica. Un coulomb es la unidad de carga eléctrica que atraviesa la sección transversal de un conductor en un segundo. Cada átomo está compuesto por protones que tienen carga positiva y electrones que tienen carga negativa, como ya lo habíamos dicho, y por lo general los átomos son neutros, ya que suelen tener un balance entre el número de electrones y protones. ¿Cómo podríamos ver como tal pues lo que es la electrostática en la ingeniería de sistemas? Lo podríamos ver, digamos, también cuando hagamos un mantenimiento de un dispositivo a nivel de hardware, ya que, digamos, podríamos evitar con esta lo que es una descarga que puede dañar un circuito dedicado. También el software se usa de modelado para simular cómo actúan las cargas y el campo eléctrico en dispositivos, previniendo fallos y mejorando el diseño. Básicamente, entonces, acá tenemos lo que es pues la infografía. Esta sería la infografía y pues los principios fundamentales de la electroestática. Sigue lo que es el experimento,
y ya luego seguiría pues lo que es el ejercicio. Hola, mi nombre es Anderson Barrera, estudiante de Ingeniería de Sistemas del cuarto semestre y vengo a presentar el experimento del proyecto de aula de Física Eléctrica y Magnética de la ficha 56880. El tema escogido es la electroestática y pues básicamente para este experimento vamos a necesitar son globos, en la cual podremos evidenciar cómo las cargas iguales se repelen y pues las diferentes se atraen. Básicamente eso es lo que vamos a evidenciar en este experimento. Bueno, como podemos observar, acá está pues lo que necesitaríamos para el experimento, que sería pues como tal evidenciar que las dos cargas iguales se repelen. Lo vamos a hacer con dos globos y pues vamos en este momento como a cargarlos para poder evidenciar cómo se repelen. Bueno, como podemos observar, los dos están pues como repeliéndose porque los dos tienen cargas iguales. Si yo acerco este se va para allá y así sucesivamente. Y por ejemplo, si tenemos una hoja de papel a la mano, lo que podemos hacer como tal es poner una hoja en la mitad de los dos, que esto sería como tal la carga neutra, para que veamos como las cargas diferentes se atraen como tal. Si ponemos una hoja de papel, si la quitamos y si la volvemos a poner, ahí en ese experimento podemos evidenciar, como les dije anteriormente, pues lo de las cargas eléctricas, como serían los electrones y los protones y las cargas neutras como tal. Para el siguiente experimento lo que vamos a necesitar como tal serían unos papeles pues cortaditos en pedazos y un esfero o lapicero el cual vamos a cargar, puesto que como podemos ver si lo pegamos en este momento no va a pasar nada porque los dos están cargados con energía neutra, o sea los dos están con carga neutra. Entonces para poder cargar el esfero lapicero lo que vamos a necesitar es un pedazo de algodón con el cual vamos a estarlo frotando durante un minuto aproximadamente para que este cambie como tal de carga o adquiera carga. Listo, como podemos observar ahora cuando ponemos el lapicero se quedan algunos papeles, ya que pues las cargas diferentes como tal eh, se, se atraen. Bueno, sigue entonces lo que es el ejercicio pues que nos planteamos para darle como tal pues solución a lo que es la electrostática o un ejercicio más para decirlo fácilmente, un ejercicio pues que explique lo que es la electrostática y pues sus principios fundamentales. Entonces, básicamente el ejercicio es este. Tenemos la carga que es esta y en el origen queremos calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico en el punto P a 0.5 metros de la carga. El campo eléctrico, la fórmula del campo eléctrico, como ya la habíamos visto, es esta. Y sustituyendo los valores, pues por los valores que tenemos acá nos daría esto. El potencial eléctrico, ahora la fórmula del potencial eléctrico que tenemos acá es esta. Y sustituyendo los valores nos daría este porcentaje. Que sería pues ya lo que es el resultado, que pues el resultado para el campo eléctrico sería 7192 por 10 a la 4 y acá sería para potencial eléctrico 3592 por 10 a la 4 y el resultado pues que tendríamos es acá, el campo eléctrico es 7992 por 10 a la 4 y el potencial eléctrico es 3596 por 10 a la 4. Ese sería como tal el ejercicio que nos planteamos y realizamos del electroestática. Este sería entonces el final del proyecto de aula para física eléctrica y magnética, en el cual siento que vimos como tal un abrebocas para todos los conceptos fundamentales de esta. Nos enfocamos básicamente en la electroestática porque siento que es la que más me llamó la atención y siento que también es una de las que más se aplica a la vida cotidiana. También, o sea, como lo leía ahorita, por ejemplo, en la presentación de la primera unidad, cuando ustedes rozan con el buzo, cuando uno siente, digamos, eso también es electroestática. Entonces siento que se ve un poco más aplicada esa a la vida general, a la vida cotidiana. Y pues siento que cumplimos también todos los objetivos que nos propusimos al inicio, como tal tener claridad en los principios fundamentales de la física eléctrica y magnética, que lo explicamos más que todo en el mapa conceptual y dimos un breve abrebocas de los principios pues de esta, conocer uno de los principios
Uno de los principales conceptos de esta, que es la electroestática, que fue lo que vimos en la infografía y fue lo que hablamos básicamente toda la clase y de lo que hicimos el experimento. Y la electrostática aplicada a la ingeniería de sistemas, que fue, digamos, lo que hablamos del software, del hardware, de los circuitos básicos, de los circuitos cerrados de esta. Y pues la aplicación de ley de Coulomb y la realización de ejercicios, que fue lo que hicimos pues como tal en el ejercicio que nos planteamos y en el ejercicio que solucionamos. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Anderson Barrera y hasta luego.